Buenas tardes, amados. Hoy es día de estudio bíblico. Estoy encantada de estar con ustedes una vez más. Es una oportunidad grandiosa que el Señor Jesucristo me da, permitiéndome hablar de su palabra. Espero en el Señor que vuestros oídos estén preparados y el espíritu de vuestra fe despierto para poder escuchar la palabra de hoy. Estamos en la carta de los Romanos, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos en el capítulo 7 y habíamos llegado hasta el versículo 6. Entonces, hoy comenzaremos con el versículo 7 de la carta a los Romanos. Esta es una carta que puede llamarse el Evangelio de la Justicia de Dios, porque ha estado hablando todo el tiempo y queriendo dejar claro el apóstol Pablo cómo es que pasamos a estar debajo de la ley a estar debajo de la fe, debajo del Espíritu, debajo de Jesucristo. Amados hermanos, el Señor nos bendiga en esta hora y vamos a comenzar la lectura en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Lo vamos a dejar ahí, si el tiempo nos da, continuamos, porque me encantaría terminar el capítulo 7 hoy. Nosotros habíamos quedado el versículo 6 de este capítulo 7, dice: pero ahora estamos libres de la ley por medio de haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, cuando Pablo dice así, él mismo se hace la pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley de qué ha servido? ¿La ley de qué ha servido? Él dice: en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no es por la ley. Antes de que hubiera la ley, el hombre de pecado, el cuerpo de pecado, nos llevaba a extremos sin límites. A extremos sin límites no, llevaba al hombre. Y Dios tuvo que destruir con agua, cuando Noé, con fuego y azufre, cuando Lot, porque el hombre iba desenfrenado. La ley le puso freno a ese cuerpo de pecado, a ese hombre viejo y viciado. La ley le puso un poco de freno. ¿Qué pasa? Que la ley no tiene el poder para sacar de nosotros ese hombre viejo, para matar ese hombre viejo. Ese poder no lo tiene la ley, solo nos limita. Por eso en Gálatas, le voy a leer un momentico esto antes de continuar. En Gálatas 3, capítulo 3, del 24 al 26, dice la palabra del Señor. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro enseñador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El que nos cuidaba ya dejó de cuidarnos porque ya llegó nuestro Padre, ¿sabe? Entonces dice: a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la ley era la que nos llevaba a Cristo. No, nos ayudaba a no
pecar demasiado, a que Dios no tuviera que volver a terminar con la tierra, con el hombre, sino que nos sujetáramos un poco a la ley. Dice así: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay una ley que te diga que una cosa está mal, pues para ti no es pecado, lo haces y punto, porque tú tienes ganas de hacerlo. ¿Qué es el pecado? El pecado es una egolatría. El pecado es una manera de adorarse uno mismo. El pecado, cuando oye la ley que dice no robes, por ejemplo, tú dices, pero a mí esto me causa un placer, además lo necesito, además cuando me lo llevo, ya yo veo que la gente lo está buscando, sé que lo tengo yo, que nadie lo va a encontrar, que lo voy a disfrutar, aunque sea a escondidas. Y entonces la ley hace ver que tienes un pecado. Pero si no conoces la ley, tú estás fuera de eso. El pecado está muerto para ti, no tienes remordimiento de conciencia. Aunque a veces cuando la conciencia está cauterizada, ya no hay ni remordimiento de conciencia, ya no hay nada que hacer, ¿eh? Una conciencia quemada ya no se puede reparar. Ahora, yo le digo a ustedes, amados, dice él así: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me hizo sentir mal saber que era pecadora. Cuando llega la ley a la vida de uno, porque la ley es espiritual dada por los ángeles, la ley no es pecaminosa, la ley es espiritual. Los que estamos vendidos al pecado somos nosotros. Cuando llegó la ley, qué mal me sentí. Yo digo mentiras porque soy un artista, el Ferrari de las mentiras. Pero cuando me dijo que los mentirosos no van al reino y que la mentira era un pecado, y era mentir contra la verdad que es Cristo, que es oponerte directamente a Cristo, es proyectar sombra para tu vida porque te has opuesto a la luz. ¡Qué mal! Pero ¿cómo que esto tiene esta connotación, la mentira? Y cuando uno conoce la ley, uno se siente sumamente pecaminoso. Y ayer, dice el 10, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque me hizo sentir morir. El pecado que tenía, que descubrí que lo tenía y que estaba a ojos de todo el mundo en el cielo y en la tierra, me hizo morir. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Por qué el pecado toma ocasión por el mandamiento? Porque mientras las cosas las tenemos ahí fáciles de coger, no le damos importancia. Pero cuando nos las prohíben, eso es lo que nosotros queremos hacer. Lo prohibido. Por eso dice que el pecado me engañó y yo morí. Es que tenía más ganas todavía de hacerlo. Es que tenía más deseo de hacerlo. Supe que era pecado, sabía que no podía hacerlo. Ahora me escondo, ahora busco nuevas situaciones para pecar, aunque sea escondida. ¿Sabe? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Es mejor decir la verdad. Es mejor no tocar lo ajeno. Por ejemplo, es mejor no envidiar nada de lo que tenga tu vecino, ni su mujer, ni su asno, ni nada de lo que tenga, porque Dios tiene para ti lo tuyo. Pero, dice el Espíritu Santo en el verso 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado fuera sobremanera pecaminoso. Cuando conocí la ley, conocí la envergadura de mi pecado. Hasta ahora me acostaba con todas las chicas que venían, porque yo tengo que vivir la vida. El pecado te hace ver que lo que Él te ofrece es la vida, es el gozo. Sin embargo, el pecado lo que te está ofreciendo es la muerte. ¿Saben? Pero eso uno no lo conoce hasta que no te aplican la ley. Y un pecado engendra otro pecado, hermano. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Aquí el problema lo tengo yo. El problema no es que Jesucristo tiene envidia de que yo sea un hombre o una mujer que disfrute de la vida, porque Él es un espíritu. No.
No, ese no es el tema. El tema es que Él es la vida, Jesucristo, pero el pecado quiere ocupar su lugar. Y te dice, yo soy la vida, yo soy tu disfrute. ¿Vas a echar a perder tu vida por gusto? ¡Ay, qué tonto, pero qué tonta eres! Y dice así la palabra del Señor, bendito para siempre, gloria a su nombre. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Este ya es un hombre que quiere vivir bajo la ley realmente. Este es un hombre que reconoce que la ley es espiritual y que es buena y que es santa, pero que él no puede cumplirla. Yo reconozco que sí que es bueno, lo que Dios dice es maravilloso, amar, perdonar, ¡ay, qué maravilla! Pero yo no lo puedo hacer porque estoy muy herida, muy herido. ¿Entiendes? Entonces dice, y si lo que quiero, esto hago, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, dice el Espíritu, por medio de Pablo en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya no quiero emborracharme más. Ya no quiero molestar más a mi familia, pero veo que me emborracho cada vez más. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, que el que tiene el problema soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No, yo entiendo que la ley de Jesucristo es la ley de la libertad, es la ley de la maravilla. Yo no quiero pecar más, no quiero pecar más, pero lo sigo haciendo. Y dice, pero ya no soy yo, es el cuerpo de pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan del hombre viejo que habíamos hablado hasta ahora? Es ese hombre de pecado, ese hombre viciado, el cuerpo de pecado que vive en mí. Y dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Está hablando de como un hombre carnal, en su carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una maldad en mí que no puedo controlar. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago. Yo no quiero hacer esto, sin embargo lo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es que el pecado que mora en mí, el cuerpo de pecado, el hombre viejo viciado, es el que lo hace. Yo no, porque yo no quiero hacerlo. Yo me doy cuenta que estoy dañando mi matrimonio estando en adulterio. Y yo me doy cuenta que estoy dañando a mis hijos abusando de ellos. Y yo me doy cuenta que estoy dañando mi familia. Con mis borracheras, cuando llego, como me comporto. No quiero, cada vez que lo hago me arrepiento. Pero yo no quiero hacerlo, ya no soy yo. Es este cuerpo de pecado que me obliga. Dice el Espíritu en el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es que yo con la mente quiero servir a Dios, mis pensamientos son buenos. Yo quiero respetar a mis padres, yo no quiero ofender a mi madre. Pero yo veo una ley que apenas me dice cualquier cosa, ya se abre mi boca y ofendo a mi madre. Deshonro a mi padre. A mi maestro le contesto cualquier cosa. No me puedo sujetar a la autoridad. Porque dice aquí, porque me obliga. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra lo que yo pienso, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, me lleva prisionero, me obliga a pecar, me obliga a pecar. Ya no peco porque yo quiero, ya es porque Él me obliga a pecar. Y dice en el 24, miserable de mí. Esto da pena, esto da ganas de dar gritos, de llorar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, de este viejo viciado que me obliga, que me lleva cautivo, que soy su esclavo, que me obliga a pecar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me recuerdo que antes, cuando a mí me predicaban acerca de esto, me decían que era que a Pablo, como había estado preso, él sabía que le ponían un muerto podrido atrás a los presos.
y que ese muerto podrido empezaba a podrir a la persona viva hasta que la persona moría. Vamos, una tortura asquerosa y una cosa terrible que se usaba en aquel tiempo según lo que a mí me han contado. Pero yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y cuál es el cuerpo podrido que me ponen a mí? Porque esto que está hablando Pablo no es para los que están presos, es para los que son esclavos del pecado. Ese cuerpo infectado de pecado es el cuerpo que ¿quién me lo quita de arriba? ¿Quién arrebata de mí el viejo viciado, ese hombre viejo viciado? Para que yo pueda vivir una vida nueva. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, gracias, hermano. Esto es para brincar, esto es para saltar. Gracias a que Jesucristo, el Hijo amado de Dios, vino por ti, vino por mí. Dice así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, los que han conocido a Cristo, lo único que podemos decir, gracias por beber esa copa que tú no querías. Gracias por llevar contigo ese cuerpo de pecado horrible, podrido, que nos ha hecho la vida imposible, que nos ha obligado a pecar, que el ayo que ha sido la ley para nosotros nos ha controlado un poco, pero no podía librarnos, nos hacía cada vez más pecaminoso, hasta que llegó Jesús, hasta que Dios se hizo carne, hasta que bajó al hombre, bebió una copa donde iba todas las transgresiones humanas, para llevar a la muerte al cuerpo de pecado, al hombre viejo y viciado que nos obligaba, y ya no vivimos más bajo la ley de este cuerpo de pecado, sino que la ley espiritual que recibió Moisés, fue el que nos llevó poquito a poquito, hasta vivir por fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que nos ha puesto en nosotros un hombre nuevo. El Espíritu Santo nos ha llenado, hermanos, y poco a poco vamos librándonos de los hábitos que teníamos pecaminosos, y cada vez nuestra vida va siendo nueva, va siendo mejor, y poco a poco la gente va viendo en nosotros la figura del Señor Jesucristo, al cual bendecimos y amamos y adoramos. Y cuando viene el enemigo a gritar desde la cruz y a decirnos, estúpido, oye, tú quítate eso de la cabeza de que tú vives tu vida. No, mi vida es Cristo. La vida eterna, el gozo es el Señor. No tiene que ver nada el gozo con el placer. El gozo es 1000 veces más gozo que el placer. Más placentero estar en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, que puedan vivir esta nueva experiencia con Jesús y que su vida esté basada en la fe del Hijo de Dios, que vino a hacernos libres del pecado y de la muerte. Aleluya, que el Señor les bendiga. Les beso y les doy un abrazo en el Señor.